Gracia y paz, queridos hermanos, soy el teólogo Enrique de la Rosa y hoy vengo a traer un vídeo que me causa mucha felicidad porque es de un tema que en los vídeos que tengo en el canal es de los más vistos, y también me causa felicidad porque a mí siempre me gusta trabajar para el Señor, es lo que más feliz me hace en este mundo, por encima de cualquier otra cosa, cualquier otro hobby, cualquier otro ocio que yo pueda tener. Y también me causa tristeza porque siento que muchas personas están sufriendo y van a sufrir por causa de muchos cristianos que no se paran a escudriñar las Escrituras y dan todo por hecho y siguen tradiciones y no están, escudriñando, y tienen doctrinas que son totalmente falsas, que han entrado en la Iglesia Católica por medio de fábulas y por medio de la tradición. Entonces, bueno, vamos ya con el vídeo porque va a ser un poquito largo y un poco también complicado de explicar. Así que os pido que tengáis paciencia y que abráis vuestro entendimiento. Le pedéis al Padre que os abra totalmente el entendimiento y que os abra, que no tengáis ceguera. Así que he titulado este vídeo ¿No hay bendición si no te casas por la Iglesia o por el juzgado? Bien, muchos cristianos, sobre todo de la Iglesia Católica, pero también evangélicos, también testigos de Jehová, bueno, casi todas las ramas del cristianismo, dicen que si tú estás viviendo con tu pareja pero no te has casado, es decir, no has celebrado ese ritual religioso y tampoco has ido al juzgado a firmar esos papeles, pues estás viviendo totalmente en pecado, eres un pecador, ya no eres cristiano, vas a ir al lago de fuego y no vas a tener la bendición de Dios, es decir, vas a tener maldición. Bien, ¿eso es cierto o no es cierto? Vamos a ver de dónde viene, en el apartado número 1, de dónde viene esa tradición de casarse, y es que viene directamente de los judíos, de la época de Abraham, la época de Isaac, la época de Jacob. Viene exactamente de ahí, pero no tiene nada que ver con lo que es una boda realmente, porque ellos han cogido esas palabras de algunos rabíes y que las han puesto en el libro del Talmud, que no es la Torá, es el libro de las tradiciones judías. Pues bien, las han puesto en el Talmud y han hecho que el Talmud sea ley y que esa ley haya pasado a la Iglesia Católica Romana y por ende a toda la cristiandad. Así que vamos a ver qué dice estos rabinos judíos sobre el tema de las bodas judías basándose en tradiciones del Talmud. Vámonos a Génesis capítulo 27, versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Bien, estos judíos que siguen tradiciones del Talmud, pues dicen que Jacob, cuando quería bendecir a su hijo Isaac, le olió, y al olerle dice que lo expresa así como el olor del campo. Pues bien, esos judíos dicen que como el olor del campo es que Isaac estuvo en el jardín del Edén, entonces por eso tiene bendición, y al estar en el jardín del Edén esperando a encontrar a Rebeca, su esposa, pues entonces de ahí viene la boda judía y esa ceremonia de esperar y todo esto, ¿no? Pero aquí la palabra campo pues es la número 7704 de la concordancia Strong hebrea, que significa campo, no significa Edén. Por ninguna parte este versículo dice que Isaac estuvo en el Edén. Y ahora voy a explicar si algún ser humano volvió al Edén después de Adán y Eva o no. La historia continúa en Génesis capítulo 24, versículos 64 al 67. Yo lo voy a resumir un poco. Dijo: Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Bien, aquí vuelve a aparecer la expresión por el campo que los judíos usan para decir que sí, que había una persona acompañando al novio y que no había conocido ese novio a su esposa Rebeca, y claro, porque había estado en el Edén y había sido bendecido, entonces los judíos tienen que esperar como aparte antes de conocer a su esposa, etcétera, etcétera. Fijaos que esta mentira de que los judíos, que Isaac estuvo en el Edén, se ha transportado a otros judíos durante toda la historia. Han preferido creer al Talmud que a la Biblia,
Y es por eso que esa tradición hoy en día sigue existiendo en las mentes de muchas personas, pero por ninguna parte Isaac estuvo en el Edén y por ninguna parte Isaac estuvo haciendo absolutamente nada antes de conocer o tener relaciones sexuales con Rebeca, y eso lo voy a demostrar ahora mismo. Pero, continuando con la pregunta que ya os he hecho, ¿estuvo Isaac en el Edén, sí o no? Vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como habéis podido observar, Dios, cuando echó del paraíso, del Edén, a Adán y Eva, puso una espada ardiente y querubines protegiendo el árbol de la vida, y Adán y Eva nunca más volvieron al Edén. Y si Adán y Eva no volvieron al Edén, mucho menos volvería Isaac. Así que esa fábula es una mentira, sabiendo que en los últimos tiempos aparecieran fábulas y todo el mundo las creería. Eso lo dijo el Señor Jesús. Así que, bueno, de vosotros depende creer lo que dice el Talmud o creer exactamente, pues, realmente lo que dice la Biblia. Y punto número 2. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre cómo es una boda a los ojos de Dios? Vamos a leerlo. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá y serán una sola carne. Eso es una boda realmente. El hombre, dejando a su padre y a su madre, se une sexualmente con su mujer y son una sola carne. Ahí está la boda. No hay ningún sacerdote, no hay ningún rito religioso y no hay ninguna firma de papeles para el tema del gobierno. Pero bueno, si no me crees, pues vamos a continuar viendo cómo es esto de una boda bíblica. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bien, ¿qué hizo Adán con su mujer Eva? La conoció, es decir, tuvo relaciones sexuales por voluntad de Dios. Es algo que Dios quiere. No hubo rito y no hubo juzgado. Vale, vamos a ver cómo fue con Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet. Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Fijaos cómo Dios le dice a los hijos de Noé que se multiplicasen y que fructificaran, es decir, que tengan muchos hijos con sus esposas, y no da ningún tipo de mandamiento o de orden especial sobre el tema de casarse, haciendo un rito religioso o juzgado. Eso no aparece por ninguna parte. Pero bueno, sigamos con Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la boda de Abraham? Pues bien, hacer relaciones sexuales, hacer el amor con su mujer, Sarai. Abraham tampoco se casó por el rito religioso y el juzgado. No aparece por ninguna parte en la Biblia. Bien, sigamos con su hijo Isaac. Génesis 24, versículo 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bien, Isaac igual conoció a Rebeca, su mujer, la llevó a la tienda de su madre fallecida, que era Sarai, es decir, Sara, y allí hicieron el amor y fue automáticamente su mujer. No hubo rito religioso ni tampoco hubo juzgado. Vale, vamos con el hijo de Isaac, Jacob. Génesis capítulo 29, versículo 23. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Venida de mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán,
¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? Pues me has engañado. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea. Es decir, esta historia de Jacob, vemos exactamente lo mismo. No hay rito religioso y no hay juzgado. Jacob amaba a Raquel, quería casarse con ella, quería tener relaciones con ella y que eso fuese su mujer. Y esa noche que ya lo iban a hacer, bebieron bastante alcohol y su suegro hizo trampas y le dio a la hija que no conseguía casar con nadie. Y al acostarse con la hija fue automáticamente su mujer, Lea. Y Jacob se enfadó, obviamente, y al final su suegro le dio también a su otra hija, le dio a Raquel. Y él tuvo 2 mujeres. Pero ¿cuándo tuvo 2 mujeres? ¿Cuando se casó por el rito religioso? ¿Cuando fueron al juzgado? ¿O cuando se acostó con ellas? Pues aquí lo podemos leer. Fue cuando se acostó con ellas. Así que, de momento, en el Antiguo Testamento no estamos viendo por ningún lado esa tradición judía que nos está diciendo el Talmud y que hoy en día millones de personas predican, sino que estamos viendo que cuando se acuestan una persona con su novia, por así decirlo, son automáticamente marido y mujer para Dios. Pero bueno, esto no termina aquí. Vámonos con Oseas, capítulo 1, versículos 2 y 3. En principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo a Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de la fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Para que veáis que Oseas, bajo mandato de Dios únicamente, porque Dios se lo ordenó para dar una lección al pueblo de Israel, se unió con una prostituta y al unirse a tener relaciones sexuales con ella, fue automáticamente su mujer, como podéis leer en estos versículos. Es totalmente increíble. No se casó con esta chica llamada Gomer, con el rito religioso o con el juzgado, sino que cuando se acostó con ella, fue automáticamente su mujer. También vámonos al libro de Ruth. Ruth capítulo 4 versículo 13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dijo que concibiese y diese a luz un hijo. Bien, Ruth lo mismo. Un señor llamado Booz tuvo relaciones sexuales con ella y fue automáticamente su mujer. No vemos por ninguna parte rito religioso ni tampoco vemos juzgado. Vale, vámonos ya al apartado número 4, porque esto ha quedado bastante clarito y espero que lo hayáis entendido. No hay ningún solo ejemplo, ni uno solo en toda la Biblia de una boda como las concebimos hoy en día. No existe para nada, no existe. No existe ni un solo versículo, tampoco existe ningún solo versículo sobre que si tú estás viviendo con tu pareja y estáis teniendo relaciones, vais a ser malditos por Dios, estáis viviendo en pecado. Tampoco existe ni un solo ejemplo en toda la Biblia. Viene, como ya os he dicho, de esa tradición del Talmud de los judíos de hace miles de años y esa fábula se ha hecho hoy ley. Pero para mí no es ley, porque para mí es ley únicamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, continuamos, después de este pequeño comentario, con el apartado número 4. ¿Condena el Antiguo Testamento unirse sin celebrar una ceremonia de bodas tradicional? Pues bien, la respuesta es no. Y eso lo podemos leer en Deuteronomio, capítulo 22, versículos 28 y 29. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló y no podrá despedir en todos sus días. Bien, ¿qué nos está queriendo decir la ley de Dios en este pasaje? Pues que una parejita de solteros que se gustan, que se quieren, pues tuvieron relaciones sexuales
y los padres pues les pillaron y ya los padres sabían que ya se pertenecía el uno al otro. Por eso uno le tenía que dar 50 piezas de plata al otro, es decir, el padre de la chica del chico le tenía que dar 50 piezas de plata al otro padre, porque los padres sabían perfectamente que ya eran un matrimonio. ¿Y cómo se selló ese matrimonio? Pues bien, teniendo relaciones sexuales el uno con el otro. Ahí lo tenéis, no hay ningún pecado, simplemente tuvieron relaciones, los padres lo vieron y automáticamente estaban casados. Esa es la verdad que es totalmente bíblica y es totalmente irrefutable. Yo te animo a que en este vídeo, a los versículos que yo te estoy dando, los compruebes tú también con tu Biblia y los leas y los subrayes. Así que vamos a ver el apartado número 5. ¿Para Dios el vínculo del noviazgo es importante? La respuesta es sí, pero si es un noviazgo con madurez y con compromiso de futuro. Es decir, no es viable una parejita de niños que dicen, ¡ay, tengo novio, tengo novia! No, pero sí es viable y para Dios es importante una pareja que no han tenido todavía relaciones sexuales, pero ya son novios y se quieren, hay un vínculo de amor y en ese vínculo de amor esta pareja quiere formar un futuro juntos. Pues para Dios, que no mira la ceremonia ni que mira los papeles del juzgado, para Dios mira ese vínculo de amor. Y entonces sí es importante el noviazgo si hay compromiso. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pues bien, la palabra desposar, porque José todavía no había tenido relaciones sexuales con María, es decir, todavía no estaban unidos sexualmente, todavía no eran hombre, o sea, marido y mujer, pero aquí dice que ya estaban desposados. ¿Qué es eso de desposado? Es decir, estaban comprometidos el uno con el otro a llevar una vida juntos para siempre, hasta su muerte. La palabra desposar era número 3423 en griego, que significa dar un recuerdo, un regalo de compromiso, comprometerse en matrimonio o desposar. Y la palabra dejarla secretamente es la número 630, que significa divorciarse. ¿Cómo José va a divorciarse de María si aún no estaban casados por el rito religioso o por juzgado? ¿Cómo José iba a divorciarse de ella si no era todavía su mujer? Pues bien, está claro, porque para Dios también el noviazgo, que es un noviazgo fuerte, que es un noviazgo con compromiso, como vemos en la palabra griega de desposar, pues también es algo muy, muy, muy importante y para Dios ya también es un vínculo muy fuerte, incluso si aún no se han unido sexualmente. Entonces, si para Dios es algo importante, es algo muy importante, ¿por qué la Iglesia al noviazgo y a tener relaciones sexuales dentro de ese noviazgo antes de un supuesto matrimonio, de firmar los papeles, por qué es un pecado si para Dios no lo es y para Dios es algo tan importante que José y María, los papás del Señor Jesucristo, no estaban todavía, no habían hecho ningún rito religioso, no habían ido al juzgado y para Dios ya lo veía que estaban desposados y que José pensó en divorciarse? Si para Dios es tan importante eso, ¿por qué para la Iglesia no lo es? Esta pregunta la dejo en el aire y si queréis me la contestáis en los comentarios. Ahora vámonos a un punto número 6, que es un punto bastante importante, que dice así: Jesús, el Señor Jesús, ¿fue una ceremonia de boda tradicional o una fiesta de unión? Bien, sabemos que el Señor Jesús fue a unas bodas, las bodas de Caná. En esas bodas hubo una ceremonia tradicional como la que tenemos hoy en día o como la que tienen los judíos. ¿O fue simplemente una fiesta de bodas? ¿O en esa boda se firmaron unos papeles? ¿Qué creéis vosotros? Bien, vámonos a Juan capítulo 2, versículo 2 y el versículo 9. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Las bodas
es la palabra número 1062 en griego, que se pronuncia gamos, que significa boda o nupcia. ¿Y qué significa nupcia? ¿Vale? Porque esto se escribió en griego. Entonces, ¿qué significa nupcia para una persona que pensaba en griego y escribía en griego? Pues nupcia en griego, en la cultura griega, y prestar mucha atención, y esto no lo digo yo, sino que lo dice la Wikipedia sobre las bodas griegas, la pareja participaba en una ceremonia que comprendía rituales, como la eliminación del velo, pero la convivencia de la pareja era lo que confería legalidad al matrimonio. Bien, para los griegos, lo importante no era ese día, ese rito, lo importante era convivir, es decir, vivir juntos teniendo relaciones sexuales. Y para los griegos, si alguien hacía eso, es que realmente estaban casados. Y de ahí salió la palabra nupcia. Por lo tanto, aunque Jesús fue a esa fiesta de bodas, que ahora lo veremos, Jesús sabía, y por eso se escribió en griego, que lo importante no era ese día, sino que era vivir totalmente juntos, pero conviviendo. Así que si una parejita convive, significa que ya están casados, porque esa palabra nupcia en griego así lo refleja. Y aparte de esa palabra número 1062, que significa nupcia, que ya hemos visto que se pronuncia gamos, también Mateo capítulo 22 dice en griego la palabra fiesta de bodas. Por ejemplo, Mateo capítulo 22, versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un hijo que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Es decir, por ninguna parte en todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, encontramos una ceremonia religiosa como la que tenemos hoy en día. Eso, como ya os he explicado, es una tradición, una fábula que se inventaron los judíos y pusieron en el Talmud. Pero bien, aparte de eso, el Señor Jesús fue a una fiesta de bodas, hubo una celebración porque esas personas se iban a unir, es decir, estaban ya comprometidos, estaban desposados, o porque ya se habían unido, como vimos en el Deuteronomio, y entonces simplemente pues estaban celebrándolo. ¿Significa eso que todos los judíos o todas las personas que se unen tienen que celebrarlo? No, Dios no dice nada al respecto. ¿Significa que tú puedes celebrarlo? Sí, si tú quieres celebrarlo con tu esposa o con tus padres o con las personas que tú quieras en tu vida, puedes celebrar una fiesta de bodas, pero el Señor ni lo condena ni lo ordena. Entonces, vámonos ya al punto número 7. ¿Habrá una fiesta o cena cuando haya sucedido las bodas del Cordero? Pues efectivamente sí, pero en las bodas del Cordero, es decir, cuando el Señor Jesús venga y se una a la iglesia, es decir, que esté junto con la iglesia, porque eso es realmente una boda, unirte con la persona que amas, entonces cuando el Señor Jesús venga y esté con la iglesia, después de eso habrá una ceremonia. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras verdaderas son verdaderas de Dios. Pues bien, como podemos ver, aquí en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús nos explica que va a haber una ceremonia, una cena, una fiesta, porque la iglesia se unió con el Señor Jesús, es decir, unas bodas del Cordero. Por lo tanto, es bueno que si tú estás con tu pareja y ya estáis viviendo juntos y para Dios ya estáis casados, pues hagas una ceremonia, hagas una fiesta. Puedes hacer una fiesta con tu esposa, os vais a cenar juntos, o puedes también invitar a tus familiares, pero si no quieres celebrar el rito religioso y gastarse pues todo el dineral que vale por ejemplo en España una media de 20.000 euros, si no quieres hacerlo no hay ningún problema, nadie te puede presionar con esas mentiras que se ha inventado pues muchos cristianos con que Dios no te va a bendecir. Y si no quieres celebrar eso, no pasa nada, porque para los ojos de Dios, uno, ya estabais unidos cuando ya teníais un proyecto en común en el noviazgo, y dos,
ya estáis unidos cuando habéis tenido relaciones sexuales, ya sois un matrimonio para Dios. Que lo quieras celebrar o no, ese es tu problema, pero no hay ninguna, como ya os he dicho, ninguna orden ni tampoco ninguna condenación. Vamos ya al punto número 8 y ya me queda poquito de este vídeo. Es un versículo que usan muchas personas para hacerte sentir mal y que vivas en el miedo y que para que, pues eso, para que te sientas culpable por no haberte casado por el rito religioso o por el rito de firmar unos papeles. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Bien, aquí la palabra matrimonio es la misma, la 1060 en griego, que significa gamos, que significa nupcias en griego, y que en griego, como ya habéis oído, la legalidad era convivir con tu pareja. Pues bien, como podéis ver, dice que el matrimonio sea con honra, es decir, aquí lo único que está diciendo, y el lecho sin mancilla, y que a los fornicarios adultos juzgará a Dios. Aquí lo que nos está queriendo decir este pasaje de Hebreos es que no haya el pecado del adulterio, que no seáis adúlteros ni dejéis que el adulterio caiga en vuestro matrimonio. Es decir, eso es algo muy, muy, muy importante. No está diciendo nada acerca de casarte y, vivir en pareja antes de casarte. Para nada, ese versículo no dice eso. Lo que está diciendo es que no dejes entrar en tu relación, pues, las infidelidades. Porque los infieles, los adúlteros, irán al lago de fuego. Simplemente está diciendo eso. Y también hay otro versículo que usan muchas personas para decir, pues eso, que estás viviendo en pecado, que es 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué quiere decir este versículo? También, igualmente, que no caigas en el adulterio, ¿vale? La palabra concupiscencia en griego es la palabra epizumia, que significa tentación, deseo sexual, pero una tentación hacia otra persona, un deseo sexual hacia otra persona que no es tu pareja. Es decir, que aquí también el apóstol Pablo nos explica que hay que tener mucho cuidado cuando uno ya está viviendo en pareja, cuando ya está casado a los ojos de Dios, porque es posible que entre en tentaciones de estar con otra persona que sea mucho más bonita o mucho más bonito, etcétera, y quieras acostarse con esa persona. No tienes que caer para nada en el pecado del adulterio, pero por ninguna parte este versículo habla de que si vives con tu pareja y no te has hecho el rito religioso o el juzgado, estés viviendo en pecado y estés maldito. Fijaos lo que dice el Señor Jesús, y ya con esto casi termino. Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Qué dice el Señor Jesús? Lo mismo que vimos en Génesis, que una pareja que ha tenido relaciones sexuales ya está unida en matrimonio y que lo que Dios unió, que no lo separe ningún hombre. Con respecto a si estás viviendo en pareja y dicen que no has pasado por el juzgado o por la ceremonia religiosa, que estás viviendo sin bendición o en maldición, vámonos a capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Y vamos a ver qué tienen todos los cristianos verdaderos en común. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. El Señor dice que ya estamos bendecidos 100%. Entonces nada puede venirte ningún otro cristiano a decirte pues que estás viviendo en maldición y que no tienes bendición, etcétera, etcétera, porque ya tienes todas, absolutamente todas las bendiciones. Así que no olvidéis eso. Y ya por último, vamos a ver cómo los falsos cristianos son en los últimos tiempos y cómo siguen estas fábulas que ya os he explicado en este vídeo. Dice así, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 3. Pero el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo? Pues que en los postreros tiempos muchos van a escuchar a doctrinas de demonios, espíritus engañadores, van a prohibir casarse, que es lo que están haciendo ahora muchas personas que dicen ser cristianas, si no pasas por el rito religioso y si no pasas por el juzgado, es decir, están prohibiendo a esa persona que ama, que tiene un vínculo con su pareja, estar juntos, están prohibiendo casarse. Es decir, se está cumpliendo en estos postreros tiempos, porque estos son los últimos tiempos, lo que dijo aquí el apóstol Pablo 100%. Y seguirán, por supuesto, a fábulas, como ya lo estamos viendo. Bueno, ya para terminar, palabras finales. Solo quiero que las personas que están viviendo con su pareja y se aman, que tienen un vínculo de amor, que no lo dejen, porque algunas que dicen ser cristianos les estén diciendo cosas con miedo, parecido a estos cristianos que dicen que si no das el diezmo estás robando a Dios. Siempre usan la misma estrategia, que es la estrategia del miedo, la estrategia del chantaje, la estrategia de la coacción, y eso no es para nada bíblico. Entonces, que no tengan miedo porque no han hecho nada malo y están viviendo según las bodas bíblicas, como ya hemos podido ver. Están viviendo en amor, ya que un papelito no dice el compromiso o el amor que tú tienes por tu pareja, sino que simplemente lo dice tu corazón y tu compromiso delante de Dios. Eso es lo que es realmente una boda bíblica. Sabemos que la primera boda cristiana se hizo en el año 1100 después de Cristo, lo podéis leer en la Wikipedia. Entonces, si la primera boda cristiana se hizo en el 1100 después de Cristo, ¿qué pasa con los primeros cristianos hasta el año 1000? Que fueron cientos o millones de cristianos. ¿Son pecadores y irán al lago de fuego? La respuesta es no. Simplemente a partir del año 1000 se hizo que las bodas fuesen como de tradición judía, de tradición del Talmud, como ya hemos podido ver al principio del vídeo. Así que, por lo tanto, yo te animo a que si estás con tu pareja y te quieres casar, cásate. Dios no lo impide. Si quieres celebrar una boda, celebra una boda. Eso no hay ningún problema con ello. ¿Que no quieres celebrar una boda? No celebres una boda. ¿Que te quieres casar por el juzgado para tener unos beneficios, como por ejemplo una paga de viudedad, si ocurriese algo malo a tu pareja? O, por ejemplo, beneficios con los niños, pues hazlo también. Pero si no lo quieres hacer, nadie te obliga y para Dios ya estáis casados. Y ya por último, queridos hermanos, también os digo que cuando te unes sexualmente con una persona, ahí estás casándote. Por lo tanto, antes de hacer eso, espera, ser paciente y elige a la persona realmente con la que tú digas, quiero pasar con esta persona el resto de mi vida. Simplemente las personas que están uniéndose a otras personas continuamente están cayendo en el pecado del adulterio porque están teniendo una relación cada fin de semana y luego con otra persona. Entonces se han casado y al siguiente fin de semana cometen adulterio y están continuamente en una rueda. Los jóvenes que hacen eso, normalmente son jóvenes entre 20 y 30 años, están cayendo en el pecado del adulterio, en una rueda de adulterio, y es un pecado por el cual tienen que pedir perdón y arrepentirse y buscar el verdadero amor. No buscar la pasión, la lujuria, no. Buscar el verdadero amor y dejarse de tonterías de la belleza y de a ver quién es más machito o machita, a ver quién consigue más personas en su vida, no. Lo que tienen que hacer es encontrar una persona con la que compartir el resto de su vida, amarse y trabajar en ese amor. ¿Que luego ya te quieres casar por el rito religioso? Hazlo. ¿Que luego te quieres casar por el rito del juzgado? Hazlo. ¿Que no lo quieres hacer? No te sientas culpable, porque Dios lo que mira es el vínculo. Y ahora os voy a dejar dos vídeos de dos películas que hablan sobre el vínculo, dos escenas que a mí me gustan mucho y que no tienen nada que ver con esa traducción judía del Talmud. Hasta aquí ya este vídeo. Espero que haya sido de edificación, sé que es un poco complicado, cualquier duda me podéis escribir. Y ya me despido con el saludo de los primeros cristianos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús estén con todos vosotros. Amén.
Estamos unidos de por vida. No deberíamos. Deberíamos. Ahora soy tu mujer, John Nieve. John Nieve es mío. Y si alguien intenta matarlo, tendré una flecha para él. Eres mío, como yo soy tuya. Y si morimos, moriremos. Somos tú y yo. Lo que nos importa a mí y a ti. Pero antes viviremos. Sí. Antes viviremos. Vas a ser un hombre leal a tu mujer. Uno de los regalos de gracia que Dios ha dado a su iglesia a través de los años ha sido el regalo de teólogos brillantes. Hombres que Dios equipa de forma única para su tarea. Hombres con una devoción singular a la verdad de la palabra de Dios.